Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre la derivada de Lie. Recordamos que un flujo asocia un campo vectorial X a una variedad M, un campo vectorial suave, un flujo de X, que vamos a anotar y de T, es la colección de curvas integrales de X y que pasan por P, ¿no? O sea, X que pasan por em, todas las P's, ¿no? O sea, todas las P de M. Es decir, em, recordamos que una curva integral omega, digo gamma, que va de un intervalo y n, es una función suave. Ajá. Una curva integral de X es una curva que cumple que em, la derivada de gamma es igual a X evaluado en curva, ¿no? Y esto nos da un sistema de ecuaciones, ¿no? Nos da un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Ujú. Entonces, pues bueno, ahora consideremos X un campo vectorial en M y T un flujo, no, el flujo de X y W otro campo vectorial, ¿no? Definido la misma variedad. Entonces, vamos a ver. Em, la derivada del I de W respecto de V, la derivada del I de esto, está denotado por este símbolo, L, igual el campo respecto al cual derivamos. Este es el campo vectorial que vamos a derivar. Esto lo evaluamos en P. Y esto va a ser igual a, pues, la derivada respecto a tiempo en t igual a 0. ¿De quién? Del diferencial de el flujo. Es decir, ser, pero el flujo, la inversa del flujo, ¿no? Recordemos que eh, este es su inversa del flujo la inversa del flujo es
recorrer el flujo en el sentido contrario. Ajá. Entonces, la diferencial de la inversa del flujo, evaluada en el punto P, en el flujo en el punto P, y esto aplicado a el campo vectorial W, evaluado en phi t de P, ¿no? Y bueno, recordamos que phi t es una función que va de m en m, ¿no? Entonces, no hay problema, está bien definido. Y pues esto aquí no es igual, pues esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la diferencial de la inversa de phi igual a de phi de t, phi de p aplicado a w. Phi t de p menos omega p, digo wp. ¿No? Esto pues es una definición medio, pues, que, de principio no nos dice nada, pero fíjense, vamos a hacer un dibujo. Vamos a ver que el diferencial de, bueno, primero notemos que el diferencial de la inversa es una función que nos manda de los campos vectoriales en M en los campos vectoriales en M, ¿no? Esto sin definirlo sobre ningún punto, nada más sobre todos los campos vectoriales. Entonces, vamos a ver, pónganse que estas líneas conforman el flujo de X, phi t. Y supónganse que aquí, en este punto P, está definido el campo vectorial P, al cual asociamos este flujo. Y por acá vamos a tener el campo vectorial W. En P y esto en P. ¿No? Y entonces, lo que vamos a hacer es, supónganse que tenemos esta P, entonces lo recorremos sobre el flujo y aquí nos manda a un ITP. ¿No? Y acá tiene un valor W, que es W de phi t p. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es regresarnos por por la misma curva y nos vamos a regresar aquí. Esto es entre phi de t, ¿no? Bueno, para empezar, esto es innecesario, pero lo que quiero hacer notar es que vamos a considerar como que nosotros no sabíamos quién era este campo valor en P. Nos movemos sobre el flujo y de repente se nos ocurre evaluar W en este punto, que coincide con que es phi t evaluado en P. Entonces es como movió al punto P. Entonces decidimos ver cómo se ve respecto a W evaluado en P. Entonces para eso empleamos el diferencial. Entonces vamos a emplear pues esto para movernos, ¿no? Y es precisamente lo que hace la derivada de Lie. O sea, agarra y nos mueve esta cosa. Y luego nos va a dar un campo vectorial por acá. Ay, Dios.
Se va a dar un campo vectorial por acá. Resulta ser este, ¿no? Y este va a ser inversa. La vemos. Y te, cada, ¿ah? Y entonces lo que va a hacer es, em, como esto lo recorre en un tiempo t, como esta curva se recorre en un tiempo t, entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento, pero digamos para t's cada vez más pequeñas. Entonces, esto lo tenemos aquí, después lo vamos a comparar por acá, hasta que sea casi puntual, ¿no? Eso es lo derivado, o sea, hacerlo infinitesimal. Entonces, cuando comparamos, pues esto va a ser la derivada del i, ¿ok? Ahora, para campos vectoriales, resulta que para x y w en campos vectoriales de m, la derivada del i de w respecto de x resulta ser el conmutador, ¿no? Que es básicamente x w menos wx, ¿no? Y bueno, vamos a ver que tiene algunas propiedades. La primera es que L de b, w, es igual a menos la derivada del i de b respecto a w. Y esto es obvio, ¿no? Porque invertimos este signo y nos da el menos acá, ¿no? Entonces, se pasa. La segunda propiedad es la derivada del i de b. um, ok, creo que aquí me equivoqué en lo que yo anoté. Y debe ser w y me parece que es... En el momento. Sí, puede que sí. A ver. Ok, sí, es LBWX. Y esto es igual al conmutador de W, X más W, derivada del I de X respecto de B. Y aquí nada más hay que hacer cuentas. Muchas cuentas. Pero en principio no debería ser difícil. También su propiedad es que, y esto también son meras cuentas, es que la derivada del I de X respecto del conmutador de B con W resulta que es algo como parecido a un conmutador. Ujú. Como que, como que parece un conmutador, está raro, pero suena a que sale. Y pues esto también es directo. O sea, nada más es desarrollar las cuentas. Una cuarta propiedad es que si G pertenece a C infinito M, pues es una función suave sobre M, entonces la derivada del I, la derivada del I respecto de P de
G por W va a ser igual a B evaluado en W, digo, B evaluado en G, multiplicado por W, más G por la derivada de W respecto de B. Y 5 si F es una función, bueno, es un difeomorfismo de M en N variedades, es difeomorfismo y digamos que además es suave. O sea, nada más hay que añadirle que es infinitamente diferenciable. Entonces, el push forward de el, la derivada del I de B con W, pues es igual a la derivada del I del push forward de B, de W, respecto al push forward de B. ¿No? Ok. Nada más hay que recordar, push forward es para difeomorfismos. ¿No? Y el diferencial es para funciones suaves. ¿No? No más hay que aclarar eso. Entonces, vamos a ver. Demostración del 5. Demostración del 5. Em, a ver. em, recordamos que si Y está en xn, x está en los campos de M, si estos están, ellos están F relacionados, si existe F de M en N, difeomorfismo tal que push forward de X, o sea, el push forward de X eh, respecto de F es igual a Y. ¿Ah? Y nada más para recordar, si F está en C infinito N, entonces, pues, push forward de X aplicado a F es igual a Y de F. O sea, em, X valorado en F con posición F es igual a Y F con posición F. ¿No? Entonces, sean Y1, Y2 en los campos de N y X1, X2 en los campos de M, tales que están relacionados índice con índice, ¿no? Tal que eh, F push forward de X1 es igual a Y1 y push forward de X2 es igual a Y2. Y X1, X2 evaluado en F con posición F mayúscula es igual a X1 aplicado a X2 F con posición F mayúscula. Y esto es igual a X1
a X, no, Y2, F, composición F mayúscula. Y esto va a ser, pues, Y1, porque esto es C infinito, Y1 de Y2, F, composición F mayúscula. Y de manera análoga, X2 aplicado a X1 con F va a ser igual a Y2, Y1, F, composición F. Entonces, em, va a suceder que X1, X2, todo F, composición F mayúscula, va a ser igual a em, espérenme. Ok, sí, sí. Al push forward de X1, push forward de X2, F. Y esto, como estos están relacionados, F relacionados, esto es lo mismo, el push forward del conmutador. Esto lo pueden ver un poco mejor en el John Lee. Ahí hay unas proposiciones en el capítulo, me parece que el 8. Y como están F relacionados, y esto es igual a F eh, X1, X2, entonces, bueno, y además em, esto es eh, la derivada del I de F, push forward de X2 respecto de X1, entonces va a ser, va a suceder que la derivada del I del push forward de X2 respecto del push forward de X1 va a ser, o sea, el push forward de la derivada del I a la push forward de la derivada del I. Y ya, terminamos la demostración para estas propiedades. Ahora, en el caso de las monoformas, ya no vamos a hablar del push forward, porque el push forward está definido para campos vectoriales. Entonces, para monoformas en M, si fíjate, es un flujo de B, entonces el pullback, bueno, la operación dual del diferencial, pues va a ser esta, ¿no? Va a acarrear elementos de M, de las monoformas en DM, lo hacen, fíjate, P, en las monoformas y hacen P, en N. Pero esto básicamente es el pullback.
Entonces, ahora sí definimos que la derivada del i de bueno, una forma de omega respecto de p. Entonces, si omega pertenece a 1 n, va a suceder que esto va a ser el límite de f de ajá, evaluado en w digo omega en menos omega p. ¿No? Ujú. Y valdría la pena ver esto más a detalle. A ver. mm, ok, bueno, es esto. Entonces, vamos a ver una cosa. Primero vamos a ver unas propiedades, un par de propiedades tal vez. Bueno, esto también se define como la derivada respecto de t igual a 0 de el pullback de phi de t de omega en p. ¿No? Ok, acá hay algo que está mal y es que me equivoqué. Ah, esto no podría ir a otra variedad porque pues el flujo no está definido entre dos variedades. Entonces, ok, aquí me equivoqué. Lo siento. Y esto ya resuelve cualquier ambigüedad que pudiera existir con estos P's. Entonces, pues un par de propiedades. Es que, pues uno, la derivada del i de una función respecto de b con f en c infinito a m, pues va a ser nada más que el campo vectorial evaluado en f. Y punto. Ujú. Luego, 2, lb f omega, ¿no? La derivada del i de f omega respecto de b va a ser esto por omega más f de la derivada del f por la derivada del i de omega respecto de b. Y vamos a notar que existen unas propiedades más. Antes que nada, eh, esto se cumple. Y fíjense, a esto también se le llama como, ¿cómo se dice? Em, naturalidad, creo. No, no me acuerdo. Bueno, es como algo que sucede naturalmente con el producto interno, debido al apareamiento natural entre formas y campos vectoriales. Es
¿Qué es esto? ¿No? Esto sí lo voy a mostrar. Y primero vamos a demostrar em, que el pullback de phi del producto interno entre omega y un campo y es igual a el pullback de omega y el pullback verso de y. Ok, notación. Esto, em, pullback de y xm es el diferencial de, de phi inversa. em, ajá. Sí, porque no hay pullback de camas vectoriales, entonces esto viene siendo el diferencial de phi inverso de y. Y entonces, a ver, em, pues sea p en xm, entonces phi, el pullback de esto, pues va a ser igual a esto, composición, ¿no? Porque esto es infinito m, ¿no? Entonces, pues sí se vale la composición. Bueno, o sea, es más fácil de ver. Y pues esto es mismo que estas cosas, pero evaluadas en IT. ¿Por qué? Porque lo que hace el flujo pues es mover las cosas, ¿no? Entonces esto lo movió de P a phi de P. Y pues básicamente esto es omega de Y en phi de P, ¿no? Y por otra parte, pullback de omega con el pullback en Y evaluado en a ver, espérame tantito. Ok, no. Esto está definido en P. Ok, entonces está en P, está en P. Pues, ¿qué viene siendo? Esto en realidad es y esto está en P de diferencial de y en P, ¿no? Pero em, como estas cosas en realidad están movidas, estas están evaluadas en phi de P. Entonces, esto va a resultar ser em, que es omega de
y esto va a estar evaluado en Q. Esto es omega de Y evaluado en... Bueno, esto no es exactamente Q, es nada más phi de P. Esto es phi de P. Entonces, se cumple. ¿Y esto para qué lo quise usar? Nada más para poder utilizar la definición. Entonces, esto va a ser igual a límite de t de, ¿de qué? Esta expresión es el pullback de omega con y menos omega con y entre t cuando t tiende a 0. Aquí vamos a agregar un término. Y esto es límite cuando t tiende a 0 de pullback t, bueno, de omega t, pullback de y menos t y menos pullback de omega con y más el pullback de omega con y menos omega con y. Y esto, aquí bien, ¿a quién se parece? Bueno, esto va a ser lo mismo que límite cuando t tiende a 0 de 1 entre t por esto. ¿No? Más esto. Ajá. Y pues aquí entra t. Entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de pullback omega, coma, esto, más esto, y vamos a meter los límites. Y pues, a final de cuentas, ¿quién viene siendo? Cuando t tiende a 0, esto es omega. Cuando t tiende a 0, esto es la derivada del i de y respecto de x, y lo mismo por acá. Entonces esto va a ser igual a omega con la derivada de y respecto de x. No sé si mencioné el campo x. No, bueno, aquí nada más hay que ponerle que Ft es flujo de x en campos de M. ¿No? Más la derivada del i, x, w, y. ¿No? Entonces, pues ya, con esto termina esa demostración. Y
Ok, parece que mi computadora se apagó. Entonces, vamos a retomarlo. Em, Fíjense, ya tenemos esto. Y ahora vamos a ver en coordenadas, pues, quién es L omega, ¿no? Digo, la derivada de una forma. Entonces, considere coordenadas, eh, pues, x mu en un subconjunto abierto de M, y de tal forma que alfa, pongo un corrito, alfa es alfa mu de x mu, pertenece a este A1, U, y X, ¿verdad? No, pues, X new, la parcial de X new, ¿vale? Y esto en el producto real de M, de U, perdón. Entonces, vamos a, bueno, y consideremos, pues, un elemento de la base, o sea, digamos, anterior parcial respecto de X alfa. Entonces vamos a utilizar la relación que obtuvimos hace rato, em, que es esta. La derivada de esta expresión respecto a X va a ser esta. Entonces le debería cambiar. Bueno, ya, no importa. Esto va a ser, esto aquí va a ser igual. Habíamos visto que em, esto es la derivada del y respecto de X de... um, ok, no. Primero notemos que esto es igual a X de alfa. No, sí, mejor lo voy a cambiar. El letra. Llamémosle, no sé, gamma, tal vez. Esto va a ser igual a X. Recordemos que este y este son duales, entonces esto va a ser X de alfa, mm, X de alfa, eh, no sé, gamma, tal vez. Pero esto es igual a X nu derivada de alfa gamma respecto de X. Ok. Por otro lado tenemos que X alfa, bueno, la derivada del I de alfa, producto punto, bueno, producto interno con eh, la derivada parcial, pues ¿cuánto va a ser? Esto va a ser la gamaísima coordenada de la derivada del I. Y por otro lado, vamos a tener que alfa punto Lx gamma va a ser igual a, pues, a alfa mu de X mu, coma, menos derivada parcial respecto de gamma de X nu
por pues, respecto de esto. Entonces, ¿qué procede? Esto va a ser igual a alfa nu eh, y por ya crónica esto, pues al final esto va a ser menos alfa nu eh, y entonces los componentes de esta cosa van a ser em, pues is new unknown, más esto, ajá, y entonces ya con todo y base y todo, esto va a ser x new, ya parcial de alfa gamma respecto a new más ay, ok, alfa alfa new, pero parcial de x new respecto de gamma por la diferencial de gamma, bueno, de x gamma. Entonces, esta es la forma en coordenadas coordenadas locales de la derivada del i de una forma. Ujú. Y me parece que eso es todo. Espero que les sirva, espero que se entienda. Y si no se entiende, pues siempre me pueden dejar sus dudas en los comentarios. Em, si son alumnos de la clase, pues me pueden mandar correo o mensaje. Y si necesitan o si quieren este documento, se los puede enviar.